Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos. Dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola, saludos cordiales. Estamos nuevamente con un nuevo capítulo de los podcasts de ANAVA RC, de la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. Al micrófono ya habitual os habla Manuel Castellanos. Y bueno, pues el otro día tuvimos como estrella invitada a nuestro compañero Mariano Macià. Y bueno, pues tuvo tanto éxito su intervención, que habló de la responsabilidad civil derivada de las vacunas, pues que hemos tenido peticiones, y como es experto en muchas cosas, que por cierto, en la presentación del otro día no dije o no me acordé de decir que es asociado, por supuesto, de ANAVA, y es miembro de la Junta Directiva de ANAVA y es el corresponsable de la sección de Derecho Sanitario de ANAVA. Bueno, pues le hemos vuelto a traer. Cualquier excusa es buena para venir a Madrid desde la Tacita de Plata, que él es más del puerto de Santa María, pero en fin. Le doy la bienvenida de nuevo. ¿Qué tal, Alberto? Encantado de estar de nuevo por aquí, ¿vale? Con vosotros. Y la verdad es que le he llamado Mariano Macià, perdona, para mí es un honor. Junto a Mariano con Alberto, que he hecho un híbrido, es Alberto Macià, disculparme. Y bueno, pues se me olvida una cosa y meto la pata en otra. Bueno, Alberto, pues ya como decía, pues cualquier excusa es buena para venirte a Madrid desde Cádiz. Y bueno, pues hoy nos vas a hablar de un tema muy interesante y que también ha sido solicitado por oyentes nuestros, sobre el daño cerebral, las reclamaciones derivadas del daño cerebral adquirido, que son bastante complejas, bastante desconocidas. También es verdad que afortunadamente pues la casuística es menor, porque son lesiones importantísimas que por supuesto nadie nos gustaría sufrir y que ningún familiar nos gustaría que sufriera, pero lamentablemente existen, y tiene que haber abogados expertos que las reclamen y las traten, y por eso te hemos traído, porque tú eres el máximo o de los máximos exponentes en el estudio y en el análisis de este tipo de daño, que es el daño cerebral adquirido. Y bueno, pues lo primero que me pregunto es ¿cómo te has metido en este lío? Porque de todas las ramas de reclamación, mira que hay daños, mira que hay reclamaciones, también hay fallecimientos, hay lesiones graves, pues tú has ido a elegir casi la más difícil. ¿Por qué, Alberto? Bueno, lo primero es agradeceros que hayáis solicitado de nuevo mi presencia. Es para mí un honor, de verdad, estar aquí con vosotros y con la asociación. Ya sabéis que tengo el gusto de estar con vosotros. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me dedico a esto? Pues te lo voy a decir. Hará unos 25 años aproximadamente, un señor fue atropellado en Sabadell. Y claro, la señora, después de... Claro, ya me vino prácticamente con casi el alta, ¿no? Bueno, el alta entre comillas, ¿no? El alta, lógicamente, por estabilización, que no por curación, ¿no? Pero me decía, es que mi marido no es el mismo. Mi marido no es el mismo. Y claro, yo soy un fan de la vertebración. Y yo decía, ¿dónde meto yo esto de mi marido no es el mismo? Porque claro, esto en el baremo, ¿qué indemnización pido yo porque el marido no sea el mismo? Lógicamente yo no lo conocía de antes, pero bueno, se veía que era una persona maniática, apagada, tal, tenía una falta de control de determinadas emociones que eran evidentes, y yo no sabía. Y más estamos hablando hace 25 años, cuando ni siquiera el baremo era ni mucho menos el que estaba, ¿no? Bueno, pues
cuando empiezo a investigar y veo que dedicarse al daño cerebral no es pasar a la Champions League, no, es pasar a la Liga Interestelar, ¿sabes? Es mucho más porque normalmente se trata, salvo que sea un daño cerebral grave y evidente, de un daño invisible. Manuel, ¿sabes qué pasa? Que las emociones, si no las demuestras, no, ¿cómo un juez valora que has perdido la posibilidad de reírte, la posibilidad de sentir, la posibilidad de hacer cosas? El daño cerebral es el máximo daño con diferencia que existe, porque atañe al control de las emociones, pero también, por ejemplo, al control de la motricidad, de los sentidos, del olfato, del gusto. Es decir, atañe eso, a la capacidad de hablar, a la capacidad de escuchar, a la capacidad de organizar. Pero es que también a otros elementos como la posibilidad de deglutir, de deglución, la posibilidad de tragar, la posibilidad de conducir y la posibilidad de recordar. Resulta, y se me pone la carne de gallina, cuando después de esta frase de mi marido no es el mismo, vino otra señora, y esa señora, después de haberla atendido varias veces con un daño cerebral, una moto muy importante, tranquila, que no voy a decir tu nombre, hace muchos años ya, pero no voy a decirlo, me dice, mire, yo quería hablar a solas con usted. Y claro, el marido, sí, no, perdone, es que yo quiero hablar a solas con usted. Y el marido la miraba, pero ella no miraba al marido, me miraba solo a mí. Hasta que ya le tuve que decir al marido, ¿a usted le importaría irse? Y cuando el marido salió y esperó en la sala de espera, me dijo, esto es real, ¿eh? Es que yo tengo un problema. Y digo, ¿qué le pasa, señora? Y dice, es que yo me estoy acostando con este señor y yo no sé quién es. Joder. Claro, pero bueno, vamos a ver. Pues, y claro, yo que le puedo decir, digo, mira, es tu marido, tú has tenido esto, tal, yo te recomiendo que ahora cuando salga, que hablas con él, se lo explicas, que veáis las fotos, tenéis hijos juntos, lleváis veintitantos años casados. Sí, pero por el daño cerebral y ella decía, es que yo me tengo que acostar con este señor que no sé quién es. Sí, claro. Es entonces, persona. Sí. Claro, por eso digo que es un problema de memoria también. Es decir, genera tanta disfunción personal que la indemnización siempre va a ser ridícula por mucho que sea, ¿sabes? Pues te decía que además el daño cerebral, independientemente de que es el daño más importante, genera un problema. Hombre, lógicamente el primer problema que genera es el daño social, ¿no? Pero también hay un daño familiar tremendísimo, que ahora lo hablaremos, ¿no? Pero un daño económico de mantenimiento de esta persona. Y hombre, por supuesto, lo más importante es el daño individual de la propia persona. Y hablaremos para el final, pero afortunadamente tenemos centros médicos de referencia y un convenio de asistencia sanitaria, porque imagínate, Manuel, cuando una persona tiene un daño cerebral y ahora le dice el médico, bueno, pues nada, ya se lo llevan ustedes para su casa. Uh-huh. Bueno, una vez concretado que tienes un paciente / cliente que es susceptible de reclamar una indemnización por daño cerebral, porque ese es un daño objetivo y evaluable, ¿cuál es el camino que se sigue? ¿Cuál es el íter? ¿Cuál es la vía que tú recomiendas y sigues a la hora de empezar con la reclamación? Hombre, yo hablaría de dos tipos de camino. El primer camino es el camino, saber situarnos. Es decir, lo primero es situarnos donde estamos. Y para eso, el primer camino es situarse médicamente. Y es fundamental que conozcamos y tengamos una aproximación a la terminología médica para saber de qué estamos hablando. Vamos a hablar de un traumatismo, vamos a hablar de un daño cerebral básicamente severo o moderado, grave, ¿vale? Porque, hombre, los otros, sin dejar de serlo, lógicamente, pues bueno, no es en sí el sentido de lo que estamos hablando. Estamos hablando de daños cerebrales graves. Lo primero, el daño cerebral se produce por un traumatismo craneoencefálico, es un golpe en la cabeza, ¿vale?
Ese golpe en la cabeza, hombre, no lo he dicho, pero se supone que estamos hablando de que evidentemente hay una culpa ya, no estamos hablando ya del propio camino jurídico, sino ya del camino indemnizable. Sí, no estamos hablando, no estamos hablando ya suponiendo que hay una culpa, que hay una compañía detrás y que nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir la máxima indemnización posible. Al fin y al cabo es eso. Lo primero es el conocimiento de la lesión y cómo funciona. Y entonces, un traumatismo craneoencefálico, lo primero que se hace es medirlo con una escala, se llama la escala de Glasgow, que mide la respuesta verbal, la ocular y la motora, hasta el punto de que el max 15 sería perfecto y 3 es la mínima. Eso es casi muerto, ¿vale? Por no decirlo. Entonces, ¿qué es lo que produce este traumatismo? Pues suele, y ya empezamos con el daño cerebral, producir lo que se llama un hematoma subdural. Dural es una capa del cerebro que la dura madre, lo que pasa debajo. Para que nos entendamos, porque no soy médico y no quiero hablar, ¿sabes? Se produce un cardenal enorme en el cerebro y ese cardenal se hincha. Estoy hablándolo de una forma un poco para que nos entendamos más. ¿Y qué se produce? Pues lo que se produce es una presión intracraneal. Esa presión intracraneal hace que bueno, es un momentito, antes que todo eso, ya lo adelanto, es súper frecuente que haya que hacer una traqueotomía porque haya una imposibilidad de respiración. Es decir, que estamos hablando que, un poco por saber dónde estamos y sobre todo los efectos de la secuela que vamos a hablar después, que cuando llega al motorista lo tienen y aparece, pues te tienen que hacer una traqueotomía porque esa persona por el golpe de la cabeza ha dejado de respirar. Sí, sí. Porque hay una falta de comunicación del cerebro a donde se te dice respira. No da órdenes, no da orden de respirar. Es súper frecuente. Y lo digo porque, claro, ya estamos en el hospital cuando hablamos del hematoma subdural y de tal. Bueno, pues tenemos que saber qué es un PIC, que es la presión intracraneal y un sistema de medición. Tenemos que saber que lo normal que sea inducir un coma. ¿Y por qué se induce? Es como resetear un poco un ordenador, por eso se induce, porque de otras cosas hay que hacerle pruebas, un body tag, que es un tag del cuerpo completo para ver si tiene también otro tipo de lesiones, no solo a nivel cerebral. Entonces, de ahí suelen originarse, pues a lo mejor la necesidad de que haya una craneotomía descompresiva, es decir, que quitarnos el casco, ¿vale? Literalmente, y muchas veces se quita y se congela. Sí, se guarda. Se guarda. No, incluso vale. A veces en un miembro, en una pierna, en una zona. Bueno, sí. Y que es muy típica que se produzca una hidrocefalia, una acumulación de líquido por esa hinchazón. Pero estás yendo al origen. Sí. Vamos a la verdad que es muy descriptivo, pero claro, es un tema ya más médico que jurídico. Tú ya tienes ese daño cerebral y ponemos que ese daño cerebral, después de un periodo, lo prolongado que sea, genera unas secuelas de carácter definitivo que están baremadas, que están en el baremo, están en el baremo médico que hay que emplear. Y en esto quiero poner mucho énfasis, porque claro, estamos hablando de las lesiones casi más graves que hay en el baremo, que van desde coma vigil hasta unas lesiones irreversibles vitales que son muy elevadas desde todos los puntos de vista indemnizatorios. Bien, y en esto el énfasis que quería poner es que un abogado que lo lleve puede actuar de una forma inadecuada y no valorar un daño evidente y incurrir en una negligencia profesional importante. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso es tan importante el contenido de este podcast. Vamos a baremar o vamos a hacer la valoración de daño corporal. Evidentemente hay que contar con un informe, con uno o varios informes periciales, pero el letrado que tiene que enfrentarse al baremo, ¿qué partes del baremo? ¿Qué partes del baremo médico? ¿Qué partes de las tablas tiene que utilizar? Bueno, vamos a ver. En cuanto al baremo, lo primero que tengo que decir, del baremo es que el baremo se queda muy corto. Pero además se queda muy corto no solo en la valoración, sino en la explicación. Porque claro, cuando por ejemplo habla de lo que es, digo yo, la memoria, pues habla solo de la memoria retrógrada o de la anterógrada, es decir, de la de evocación o de fijación. Pero es que hay 15 tipos de memoria. Hablas del baremo médico. Sí, el baremo médico. Vale. Entonces, en el baremo médico lo primero que hago es que es incompleto, manifiestamente incompleto, ¿vale? En segundo lugar, es que realiza, desde mi punto de vista, unas horquillas demasiado extensas, que facilita
desgraciadamente, a las compañías de seguros irse siempre a lo más bajo, ¿vale? Porque, claro, desde el momento en que, oiga, es que resulta que si usted tiene aquí estos 45 puntos, la rehabilitación futura no puede ser superior a tanto o esta menor que la otra y hay una diferencia abismal. Es decir, debería esta vertebración debería hacerse disminuyendo los espacios entre valoraciones. Es una cosa que me partiendo parece, de la gravedad. Partiendo de la gravedad, claro. ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, las partes del baremo médico, sí, primero, no hay que despreciar tampoco las secuelas psicológicas que vienen, ¿no? Pero las partes del baremo médico inciden precisamente en lo que yo estaba hablando al principio, porque de todo esto que estaba hablando al principio devienen las secuelas valorables. Son secuelas valorables, pues bueno, la traqueotomía, bueno, no solo a nivel, por supuesto, estético, sino también a nivel funcional, pero la hidrocefalia muchas veces genera la necesidad de una derivación ventrículo-peritoneal. Traduzco. Ese líquido que en exceso se está acumulando en el cerebro tiene que desplazarse en algún sitio por una especie de tubito que llega hacia la zona del abdomen para que evacúe y disminuya la presión intracraneal. Bueno, pues eso es una secuela valorable. Hidrocefalia con necesidad de derivación ventrículo-peritoneal, ¿vale? Uno de las secuelas, desde mi punto de vista, quizá que están como mayor explicadas por el sector asegurador en el baremo, precisamente para intentar evitar su indemnización, es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno que normalmente deriva de este tipo de daños y para valorarlo el baremo establece en sí 3 elementos fundamentales. El primer elemento fundamental es el tipo de crisis, si son tónicas o clónicas, es decir, si hay pérdida o no de la conciencia, ¿vale? Con pérdida de conciencia. Después estaría, lo segundo es el número de crisis, si son mensuales, anuales, cuántas son al año, cuántas son a la semana, cuántos son. El número de crisis es fundamental para establecer la gravedad. Y sobre todo, lo fundamental para la valoración de las crisis epilépticas por el baremo sería, en este caso, qué reacción tienen a la farmacología. Es decir, si la medicación resulta significativamente que de alguna forma mejora la situación de las crisis. Entonces, claro, el problema de esto es que la epilepsia es en el tiempo. Es muy complicado establecer si una medicación está dando resultados o no hasta que no lleva un tiempo instaurada, ¿no? Con lo cual, eso es una complejidad a la hora de valorar. Otro, como decía antes, de las secuelas típicas es la memoria, las alteraciones en la memoria. Esas alteraciones de la memoria, pues como decía antes el ejemplo de la señora esta, pues de producir situaciones que están ínfimamente valoradas con las consecuencias que hay. Después hay otras secuelas típicas que pueden ser, pues, la alteración en el sistema ocular. Hay unos pares craneales que son una especie de nervios que salen del cerebro, que son los que afectan eso a la deglución, afectan a la visión, afectan a un montón de utilidades, un montón de elementos. En resumen, que todo este tipo de secuelas se necesita fundamentalmente un perito muy, muy especializado que te las valore y que tú estás detrás, porque, claro, lógicamente puede ocurrir, y de hecho ocurre, que si recurrimos a un valorador del daño corporal puro y duro, se nos quede corta la peritación. Vale, yo recomiendo entiendo que es un perito, evidentemente neurólogo, sí. Pero haría falta hacer una pericial, o 2 periciales, o varias periciales, o una pericial firmada por varios especialistas de distintos órdenes de la medicina. Por supuesto, el principal, el neurólogo, pero un psiquiatra, un logopeda, un asistente, un psicólogo, un neuropsicólogo. Para mí, aquí posiblemente el principal será el neuropsicólogo. El principal entiendo que es el neuropsicólogo, porque relaciona directamente el tema psicológico con el neurológico. Pero sí que es cierto que dependiendo de la afectación que tenga, pues por ejemplo, si está afectada el habla, lógicamente, pues no descartaríamos que necesitáramos un logopeda, ¿no? Bueno, eso lo de un buen o varios buenos peritos
descarga un poquito la responsabilidad del abogado en cuanto a la valoración de daño corporal. Otra cosa es que luego el abogado pues no aplique el baremo de la fecha adecuada o las cifras correctas. Pero bueno, por supuesto fundamental en cuanto a la valoración de daño corporal con las secuelas. Luego hay otros tipos de perjuicios como perjuicio moral, propiedad, calidad de vida, adecuación de vivienda, de gastos médicos futuros, etcétera. Todo eso, evidentemente, cuantos más informes se puedan aportar, mejor, porque, insisto, descargan la responsabilidad en cuanto a la cuantificación del daño por parte del abogado. Hablando de los gastos médicos futuros, ¿qué pasa con los convenios de asistencia sanitaria en este sentido? Bueno, mira, sin perjuicio de que voy a entrar al tema de los convenios, antes que se me pase, y como lo has tocado el tema, quería comentar que, claro, cuando una persona con daño cerebral ya está a punto de darle el alta de la hospitalización, pues lógicamente es más que posible que vaya a necesitar dos cosas fundamentales. Una es la adecuación de la vivienda, sobre todo lo del baño, ¿vale? Y, por otro lado, va a necesitar a lo mejor determinados elementos, desde una grúa de carga hasta una camilla especial, hasta un pulsiosómetro. Ayuda de tercera persona. Independientemente de todo eso. Entonces, yo lo que hago es decirle a los familiares, normalmente, del paciente, que estén en contacto con el médico rehabilitador para que cuando le vayan a dar el alta por escrito nos diga qué es lo que va a necesitar en su casa, a nivel médico. Hombre, normalmente ya sabemos que el tema del baño suele estar bastante claro, desgraciadamente. Pero a nivel de ayudas técnicas, de cama, fundamental. Y lógicamente después artículo. Lo que hacemos es recurrir a un especialista y solicitar en base a esa información todos los elementos suficientes para adecuarle su habitación. Hay empresas especialistas en accesibilidad que son muy importantes que intervengan en este tipo de reclamaciones. Bueno, hablamos de los convenios. ¿Qué pasa con los convenios? Sí, que nos tienen tan contentos. Sí, antes que nada te digo, los dos grandes problemas, y ahora hablamos del convenio que presenta el convenio, es que vuelve, igual que hay un convenio de accidentado tráfico general, hay un convenio para personas con daño cerebral. Pero ese convenio vuelve a incurrir en dos errores. Uno es que olvida totalmente, o casi totalmente, el tema psicológico, que en este caso es mucho más importante, y el estético, estético ya también, pero mucho más importante para la atención médica. Y por otro lado, que miente, voy a hacer a lo Mariano, miente. Porque dice que lo que se pretende es una asistencia integral al lesionado, y cuando leemos lo que es la asistencia médica, incluye el transporte, según creo en el artículo 55, creo que era, ¿verdad? Pues claro, si se incluye el transporte cuando lees el convenio, por fin, pues ya este año lo que se incluye el transporte, pero solo y únicamente cuando sean centro hospitalario no ambulatorio, porque ya hace unos años que se han incorporado centros ambulatorios al convenio de daño cerebral. Entonces, ¿qué ocurre? Que además no para todo acto, por ejemplo, no te lo incluye para ir y venir, sino pues, si te tienes que hacer una prueba médica en otro sitio, o si te tienes que venir desde el hospital hacia el centro, sí, muy limitado. Es decir, desde mi punto de vista, los convenios de asistencia sanitaria, ¿vale?, para el daño cerebral siguen con esa limitación. Ahora bien, ¿cuál es el argumento de la creación de este tipo de convenios? Bueno, precisamente es el elemento subjetivo, es decir, el tipo de paciente. Se trata de un paciente muy específico que va a requerir un tratamiento muy específico, con lo cual necesitamos, en primer lugar, que sean hospitales o centros sanitarios donde el personal esté especialmente cualificado en determinados aspectos, como los neuropsicólogos, los logopedas. Es decir, estamos hablando de la especialización del personal. Por eso es un convenio específico. Y el segundo aspecto sería el de medios. El medio, en este caso hemos hablado de medios de humanos, ahora hablamos de medios materiales. Es decir, se trata de sistemas de centros sanitarios, mayoritariamente hospitalarios, que también es otro asunto, que van a requerir de elementos fundamentales para ese tipo, sobre todo para la neurorehabilitación.
¿De acuerdo? Por eso bueno, pues sí que has dado un repaso muy importante a este tipo de reclamaciones tan específicas. Y bueno, pues te voy a dejar unos minutos también para que hagas una conclusión de las cosas que creas importantes que un abogado o una abogada tiene que tener en cuenta a la hora de afrontar este tipo de reclamaciones. Y bueno, pues que nos ayudes para que no las cojamos con desconfianza, sino que podamos utilizar tus palabras pues para en beneficio propio para ser unos buenos profesionales a la hora de afrontar este tipo de reclamaciones. Bueno, pues sin perjuicio de que entiendo que no vamos a olvidar de que somos abogados y no médicos, y que evidentemente vamos a tener que recurrir a un perito médico, yo lo que de alguna forma recomiendo es curiosidad, que seamos curiosos en saber dónde estamos y saber, porque ya digo, muchas veces veo que ni los propios peritos han visto determinadas cosas, ¿no? Y entonces la curiosidad en este tipo de grandes lesionados se tiene no solo del examen visual sino sobre todo de los familiares. Yo creo que para mí es fundamental hablar con los familiares, saber quiénes eran las personas que más tiempo estaban con él, ver en qué ha cambiado, ver cómo ha cambiado, ver sobre todo e investigar cómo han cambiado sus emociones, si ahora es desinhibido o no lo es, si tiene si tiene conductas sociales inapropiadas, si está lento, porque una de las secuelas típicas es la bradipsiquia o lentificación, ¿no? Inatención, si su iniciativa se ha reducido, si tiene un bajo control de frustración, es decir, preguntarle sobre temas de memoria. Es decir, yo ahora mismo tengo un señor que tiene 58 años y que dice que tiene 36. Dice que tiene 36, cosas como esa, ¿no? Pero claro, si no le pregunta, no lo sabe. Y sobre todo, no olvidar a los grandes olvidados. No olvidar que el daño cerebral es un daño muchas veces invisible y que hay que hacerlo visible. Y la única forma de hacerlo visible es interrogando, investigando y sobre todo muchas veces se esconden secuelas psicológicas que no se ven, como distimia, apatía, un retraimiento social, una escasa motivación, ansiedad. Es decir, hay una serie de comportamientos nuevos en esa persona que, claro, si nosotros no la conocemos de antes, difícilmente podemos tener una orientación para... Normalmente ya digo que tendrá que ser el perito. Y otra cosa que recomiendo es la anticipación. Es decir, no dejar a que ya tenemos el alta médica y ahora ¿qué hacemos? Oiga, vamos a tener alta médica. Ya tenemos preparado la obra. Ya tenemos preparado, que hemos hablado con el de la ortopedia, que nos va a traer la cama, la tal, el pulsioxímetro, lo tenemos ya todo preparado. Sí, ¿vale? Es muy importante. Y sobre todo también, en la primera reclamación en la compañía, en la solicitud de oferta motivada, yo lo que suelo hacer es, y muy importante, gran lesionado, y lo pongo en rojo, como diciendo, señores, aquí estamos en una situación donde la indemnización o el pago a cuenta es fundamental porque vamos a necesitar una ayuda de una tercera persona, vamos a necesitar una neurorehabilitación futura, vamos a una atención a sus familiares y es fundamental que la familia no se encuentre. Con lo cual tenemos que anticiparnos a los problemas que se van a crear o que muchas veces ni los propios clientes, en este caso los familiares, son conscientes, ¿sabes? Entonces entiendo que esos son consejos importantes, la anticipación y tal. Y por supuesto lo último es intentar rodearte de un equipo de profesionales a todos los niveles, de profesionales no solo a nivel de atención sanitaria directa o neurorehabilitación, sino también a nivel de provisión de los elementos, equipos técnicos necesarios para ayudar a la persona e incluso para la atención de terceras personas, es decir, centro sanitario o personal específico de ayuda a esa tercera persona. Con lo cual, como te decía, para mí lo importante es la anticipación y incluso esto siempre para todo, pero en este caso aún más, la formación. Es decir, la curiosidad sobre saber
que, como te decía, ¿cuáles son las necesidades? que consiste la hidrocefalia y la derivación ventriculoperitoneal. Que esa información en esa labor que tenemos los abogados, que muchas veces somos abogados, consejeros, psicólogos y casi acompañantes, claro, el lesionado que viene en estado de shock, que tiene un familiar con daño cerebral adquirido, lo que tiene es un absoluto desconocimiento de lo que le espera. Y le espera una vida muy, muy, muy dura. Manuel, ojo, un detalle importante. No se lo cuentes tú. No, que se lo cuentan los médicos. Tú vete abriendo, porque te creas un shock. No se lo cuentes tú lo que se espera. Tú vete haciendo tu trabajo, para pero eso, yo aconsejo a que para tú eso no se lo está digas. el asistente social, vale. el médico de cabecera o el psicólogo. A esto lo digo al hilo de un dato muy importante que has dado en tu conclusión de la labor del abogado anticipativa, es decir, que tenemos que tener anticipación. Por tanto, nosotros sabemos lo que va a requerir el paciente / cliente, por lo tanto, como nosotros lo sabemos y el cliente no, podemos ir anticipándonos porque esas necesidades sabemos que van a venir en un futuro. Por tanto, esas necesidades van a ser objeto de reclamación. Esas necesidades no hay que empezar a trabajarlas en el momento de la estabilización lesional, hay que empezar a trabajarlas casi en el momento en el que entra en el despacho, porque sabes que te va a venir y que sabes que todos esos elementos son necesarios para hacer luego una cuantificación adecuada del daño. Por lo tanto, ese concepto de anticipación lo podemos dar como conclusión de tu intervención. Creo que no tienes nada más que añadir. Darte las gracias. Bueno, viniendo de donde vienes, pues evidentemente vamos a dar un saludo muy cordial a nuestro amigo José Adolfo Baturone, que sé que nos escucha porque a veces me escribe y me dice me he perdido el último podcast y se lo mando por correo electrónico, que por cierto a José Adolfo lo puedes buscar en Spotify muy fácilmente, pero vamos que reciente y flamante nuevo decano del ilustre Colegio de la Abogacía de Cádiz, a quien le mandamos desde aquí un saludo muy afectuoso, porque sé que nos escucha. Y bueno, pues darte las gracias nuevamente. No sé si volverás, yo espero que sí, pero bueno, sabes que esta es tu casa, porque tu casa es ANABA, eres miembro de la Junta Directiva. Y bueno, pues tener gente experta como tú y buen compañero, generoso como lo eres tú con tus compañeros, que siempre que acuden a ti acudes a su auxilio, igual que nos enseñó nuestro querido maestro Mariano Medina, que siempre tiene tiempo para escucharnos y para aconsejarnos. Pues tú eres lo mismo que él, aunque somos más jóvenes que él. Pero bueno, él está hecho un jabato ahora mismo. Bueno, pues darte las gracias y a todos nuestros y nuestras oyentes, pues muchas gracias y hasta otra ocasión. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.